Está con nosotros ahora José María El Chema Salcedo, un periodista de larga trayectoria, muy conocido, por supuesto, muy querido, y además que ha hecho muchas otras cosas, ¿no? Tiene su productora, ha hecho cine, ha hecho teatro, ha escrito varios libros ya. ¿Cómo está, Chema? Qué gusto de verte. ¿Qué tal Carlos, la salud? ¿cómo te va? Estoy muy bien, felizmente. Salgo a caminar todos los días. Por más que a nosotros los adultos mayores nos quieran recluir y nos dicen que 1 hora nada más al día que salen, sí, le digo, tú me vas a controlar con un dron que va a salir 1 hora. No puedo salir 1 hora, pues. 1 hora es muy poco. Entonces yo, felizmente, el único ejercicio que hago son caminatas. Y como ahora me he mudado y vivo cerca del malecón de Miraflores, entonces me recorro, te lo digo en serio, desde punta a punta de San Isidro a Barranco. Ah, O sea, wow. voy al límite, vivo yo en Miraflores, mi sitio en Miraflores, pero vivo al límite de Miraflores con San Isidro, por el Estadio Bonilla, Avenida del Ejército, Claro, sí. y mi máxima ruta es una vez a la semana, hasta el Puente de los Suspiros, y Ah, vuelta. wow. Caray. El monumento a Chabuca Granda me saluda cada vez que llego. Eso es una vez por semana. Además, los demás días de la semana son menos horas, pero de todas maneras camino. O sea, por ese lado no me puedo quejar. No me puedo quejar. Bueno, yo te propuse la entrevista después de ver tu programa Chema Dominical. Bueno, Hay que decir, es una cosa casera, muy modesta, ¿no? En realidad. Pero no, pero bueno, está muy bien hecho, muy bien producido. sí, Hay que decir, Chema Salcedo tiene un programa que sale en YouTube, es un canal personal y sí, donde además ha inaugurado una faceta como periodista de opinión, ¿no? sí, Que es claro, bueno, sí, debe ser una liberación después de tantos años. claro, bueno, sí, porque como ya yo no estoy al aire en ningún medio, no estaba al aire en ningún medio, entonces la gente me decía, tienes que hacer, bueno, entonces dije, ¿cómo se hará esto? Y lo hice, ¿no? Me ayuda un productor, que es el que me grabo con mi teléfono celular. Me he ¿En comprado serio? sí, con mi teléfono celular, pero ahora me voy a comprar una cámara un poco mejor, ¿ok? Mi teléfono celular lo pongo en un trípode que tiene luz. Todo esto ha sido comprado en polvos azules, dicho sea de paso, con garantía, con certificados y con todo. Entonces, y además he comprado otra luz, o sea, tengo un trípode, ahí incrusto el teléfono celular y saca una luz y con eso hago programita, ¿no? Y luego trato de buscar en YouTube todo aquello que pueda reproducir, ¿no? Música sobre todo, etcétera. Para y además estoy recurriendo ¿qué? A archivos, o sea, yo hacía un programa, el primer programa de televisión que yo lo hice, me lo hizo Carlos Fernández Loaiza. La persona que me metió a mí en la televisión, sabe Dios con qué consecuencias para el país, no quiero especular sobre esto, ha sido Carlos Fernández Loaiza, porque él fue el que me dijo que había un programa para mí en un canal de televisión que era en esa época Antena 3 Televisión, hoy día Así es. Plus TV. Bueno, Hoy día Plus TV. Yo al final, diré como Fernando, yo lo descubrí. él me descubrió, efectivamente. Y Sousa Ferreira fue el productor. Jorge Sousa, sí. Jorge Sousa Ferreira, sabes que estoy en contacto con Jorge siempre, sabes que se cayó, tuvo una lesión terrible en la columna vertebral, una cosa espantosa. Se estaba yendo a Panamericana Televisión, en la avenida Arequipa, le iban a hacer un homenaje porque él es una figura pues legendaria de la televisión peruana. Fundador de la televisión. Exactamente. Y al subir las escaleras se resbala y se cae. Lo han operado en España. Tú sabes que sus hijos viven allá. Claro. Él viaja frecuentemente allá. Lo han operado allá. He hablado por teléfono con él nada más estos días. No lo he visto físicamente. Y te adelanto de que está terminando su libro de memorias. Mi vida y la TV, porque claro, tiene mucho que, mucha gente lo ha persuadido, yo también lo he tratado de convencer de que haga ese libro porque tiene un montón de anécdotas, pues, ¿no? Oh, Con, sí, con claro. personajes nacionales e internacionales. Bueno, la primera persona con la que hizo televisión yo, después de Carlos, fue Sousa Ferreira. Me fui a la sede de lo que hoy día es Plus TV, que en esa época no se llamaba así, que era una empresa española que se llamaba Antena 3. Y entonces baja por las escaleras Sousa Ferreira y le digo, coño, tú eres el legendario Sousa Ferreira, efectivamente. Mira, a ver, hermano, le digo, yo no sé nada de esto. Tú me dices a mí
de qué color mi corbata, qué terno me pongo, hablo, no hablo, me paro, me siento, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya después tú viniste con el nombre, porque ustedes hicieron reuniones para ver el nombre del programa. Y al Fulanos final y Menganos. Fulanos y Menganos. Bueno, ahí está. Bueno, revisando archivos, he estado contando cosas que he venido reproduciendo en este programita Chema Dominical. Por ejemplo, uno con nuestro buen amigo Rojas, pues Gerardo Manuel, ¿no? Claro, Gerardo. Gerardo Manuel, yo hice ya estaba con el Parkinson, él fue a mi programa que tenía yo en RPP TV, por ejemplo, es una pérdida enorme, ¿no? Un tipo estupendo, Sí. un tipo estupendo, un maestro en realidad, tipo de una simpatía extraordinaria, sano completamente, en fin, él. Y para este domingo voy a publicar una entrevista que le hice a este muchacho González de Los Prisioneros de Chile, que lo hice pues el año de la Claro. polka. En fin, cosas así también me van nutriendo esto. Y luego la cosa musical. El otro día hice una especie de pequeño especial para Ennio Morricone, ¿no? Por la muerte del Claro, maestro. sí lo vi, sí lo El vi. maestro Sí. Ennio Morricone. Imagínate, tan importante ha sido en mi vida Ennio Morricone y su música me ha acompañado, es decir, esto. Y yo en realidad quedé en pues, quedé en deuda con él porque yo hace muchos años fui a una reunión en la RAI, en la televisión italiana, ¿no? Con 3 ejecutivos. Y entonces me dijeron, ¿quieres tomar algo? Bueno, ¿qué hay para tomar? Una cosa. Y comenzamos a chupar, la verdad, con los italianos. Y al final, a la mitad de la conversación, yo ya hablaba italiano como una ametralladora. Y toda mi conversación era Ennio Morricone. Y dije, tengo que ir al maestro a rendirle mis respetos a su departamento. Al final nunca fui, me quedé tomando con esta gente de la RAI. Te hablo del año 91. Nunca lo llegaste a conocer entonces. Nunca lo llegué a conocer. Nunca lo llegué. Ese día iba a estar. Nunca lo llegué a conocer, esa es la verdad. Entonces tengo un dolor de conciencia, más o menos. Bueno, vamos a retroceder. Tú debes tener, de hecho ya hemos conversado en otras oportunidades, tienes 1000 anécdotas a lo largo de tu carrera profesional, pero yo quisiera recordar un poco cómo fue. ¿Cómo fueron tú te hiciste periodista o tú estudiaste periodismo? Mira, nunca estudié periodismo, Carlos, ¿ya? Nunca estudié nada en realidad. Yo estaba estudiando Derecho en la Católica. Era un mal estudiante y me comenzó a no gustar lo que estaba estudiando. Esa es la verdad. Ahora lo puedo decir con cierta serenidad y tranquilidad, pero en la época era muy angustioso esto, era una cosa un poco incómoda. Y entonces, en medio de estos, un año de estos, de un periódico me pidieron un día un articulito para la página de opinión. En fin, yo sí tenía facilidad para escribir, ¿ya? Desde chico tenía facilidad, era un lector muy pequeño, desde los 6 años de edad, ya leía novelas, digamos, series, entre comillas, y escribía bien. Entonces publicaron el articulito y entonces, claro, tu ego se siente pues muy inflado cuando ves un nombre en letras de imprenta, ¿no? Eso es absolutamente impagable. Una cosa que tuve, su madre, dije yo, uy, yo digo, esto es tremendo, esto es tremendo. Pero eso no era lo más interesante, encima lo pagaban, Sí. estos malditos. Pase a cobrar su cheque, me dijeron, ¿qué? Encima pagan. De alguna manera ahí se me pierde la cuestión. Entonces he sido yo un empírico, Carlos, he sido un empírico, he sido un curioso. Yo me hice profesional, entre comillas, del periodismo cuando dieron la ley del colegio de periodistas y que tú te podías profesionalizar de acuerdo a años de experiencia. De experiencia. Y eso fue, y así ingresé yo al colegio de periodistas. Entonces tengo mi título de periodista, pero por experiencia. Yo no estudié periodismo en ninguna universidad. Esa es la verdad. Leí sí bastante sobre periodismo, etcétera. Bueno, yo era de chico muy lector de periódicos, revistas y todo lo demás, ¿no? Pero más que nada eso. Televisión muy poco y radio menos. Radio menos. Así es que yo. Así yo, de alguna manera. ¿Recuerdas en qué medio fue donde publicaste tu primer artículo? Ese artículo debe haber sido en el diario Expreso del año 60 y tantos. Ya, yo era un muchacho que estaba estudiando pues en la Universidad Católica. Fue mi primer. Y no sé dónde estará la verdad ese artículo. Bueno, mejor que sea perdido. Debe haber sido pésimo, supongo yo, pues, ¿no? Pero en fin. Pero que te pida un artículo de opinión siendo tan joven y siendo que no tienes experiencia. O son muy avesados.
Era una cosa extraña, ciertamente una cosa un poco rara. Ahora te diré una cosa, estando yo en el colegio, nosotros en el colegio teníamos un club de periodismo. En jesuitas, ¿no? En los jesuitas de la Inmaculada, que era en la Colmena, ¿no? Donde hoy día queda la Universidad Federico Villarreal. Y entonces teníamos unos periódicos murales. Había dos periódicos murales. Un periódico mural que se llamaba Cancha, que lo dirigía Carlos Blancas, famoso abogado que llegó a ser ministro de Trabajo en la época de Alan García, en su primer gobierno, muy amigo. Y otro que se llamaba Mater, o sea, madre, era como una alusión a la Virgen, que lo sacaba Manolo Echegaray, famoso publicista, también muy amigo, que trabajó muchos años en publicidad, fue catedrático de publicidad y todo. Y entonces sacábamos ahí esto. Y en quinto y media sacábamos un periódico a mimeógrafo. Claro. Ese periódico a mimeógrafo tenía como irreverente título Los Gallinazos. Decía, esto es por los curas como usan sotana negra. Claro, Están claro. diciendo, no está, lo decimos por Lima, que está llena de gallinazos. Es por la Lima, ¿cómo salíamos? Y entonces me tocó a mí entrevistar a dos personajes, aunque te pueda parecer increíble esto. Uno de ellos era Kiko Ledgar, en paz descanse. El famoso los jóvenes no saben quién fue, famoso animador de programas de televisión acá y en España, con mucho éxito en España, Kiko Ledgar. Una de las últimas veces que he visto a un Ledgar fue al hijo de Kiko, que era un ciclista famoso, viajando a España, justamente coincidimos asiento con asiento en el avión. Y hablamos sobre el doping que se estaba poniendo de moda en los, bueno, en los ciclistas. Y la otra entrevista fue al cholo de acero inoxidable, Tulio Rosa. Fue mis dos primeras entrevistas. Para el periódico de mimeógrafo del colegio. Y el primer mimeógrafo, llamado Los Gallinazos. Bueno, ¿y recuerdas cuándo fue que te invitaron ya como periodista de planta para algún medio de comunicación? Porque una cosa es colaborar, ¿no? Otra cosa claro ya... que sí. Otra cosa es estar ya metido en el periódico. Fue nada menos que en la prensa me llamó Raúl Vargas. Ah. A Raúl Vargas me lleva al diario La Prensa. De alguna manera él me profesionaliza más en el periodismo. Hace la escuelita con Raúl Vargas. Claro, era como mi trabajo más importante, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, mal que bien, comencé a ganarme la vida con este oficio llamado periodismo, ¿no? Y bueno, y así he estado hasta la fecha. Hasta la fecha estoy, como comprenderá, porque lo que hago un poco con Chema Dominical también es algo periodístico. Claro. Y tiene bastante periodístico, digamos, ¿no? Ahora, yo hablaba sobre estos antecedentes porque tú perteneces pues a esta generación de periodistas que buscaba siempre el equilibrio, o que busca siempre el equilibrio, que busca la imparcialidad, ¿no es cierto? Más que ser el actor de la noticia o ser más importante que el entrevistado, saber más que el entrevistado, ser la autoridad moral de la, ¿no es cierto? Sí, decirle qué es lo que tiene que hacer. Sí, no, eso me parece muy peligroso. O sea, cuando mi modesta opinión, aunque sé que esto ya no estará de moda, la verdad, la verdad no está de moda. Eso también hay que decirlo. O sea, lo cual a mí me parece mal, pero no a todo el mundo le parece mal, porque entretener también es muy importante, viejo. Es tan importante como transmitir la verdad. Pero ya no está de moda. Entonces, considero que el periodista que se erige en autoridad moral de algo es un personaje muy peligroso. Es un personaje muy peligroso porque tú les estás entregando la metralleta al chimpancé. En esta materia los periodistas somos chimpancés. Tenemos que respetar la división de poderes, el Estado de Derecho y bla, 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 todo eso. Entonces, hay cosas que nosotros no podemos hacer. Cosas que nosotros tenemos un límite. Hay que limitar nuestra función como periodistas. Lo cual no significa que no seamos críticos. Al contrario, una cosa es ser crítico y otra cosa es creerse lo máximo del periodismo, ¿no? O sea, yo soy el que dice la última palabra y yo te llamo a ti para entrevistarte, pero tú te prosternas ante mí porque yo soy el dueño del micrófono. Nunca ha sido, por carácter, nunca he podido hacer eso. Por carácter, nunca he podido hacer. El carácter
no me ha dado para hacer eso. En la casa, de alguna manera, siempre me han enseñado a ser un poco más modesto, o quizás he tenido menos ambiciones, puede ser también. Hace algunos años me criticaban algunos por eso. Mira, tú eres demasiado blando en las entrevistas. No, perdón. Una cosa es la parte que informativa que yo pueda dar, para que tú tengas una información. Mi entrevista es para que tú tengas una información. Ahora, después si tú me pides mi opinión, yo daré mi opinión, que podrá ser una opinión lapidaria, pero yo tengo que respetar. Me acuerdo mucho, uno de mis últimos años que yo salía al aire en RPP, llegó para ser entrevistado nada menos que este personaje que ahora está preso. Dios mío, me estoy olvidando. El que había falsificado títulos de propiedad por los terrenos. Ya. Ah, ya. Un abogado, me parece, ¿no? Sí, bueno. Entonces Sí. llegó y yo le hice las preguntas que le tenía que hacer, más o menos lo que era de cajón, ¿no? Y se acabó la entrevista, pues. Después ya lo metieron preso. Tiempo después ya lo metieron preso, porque aparentemente tenían que meter. Entonces me dijeron, pero tú no le has dicho nada. ¿Qué cosa le va a decir? ¿Que es un corrupto? Yo no le voy a decir eso. Perdóname, yo no le voy a decir eso a un entrevistado. Eso que se lo diga, pues, no sé quién se lo dirá. ¿Por qué no le has dicho que tiene que ir a la cárcel? Porque no me compete. Yo no puedo decir que tiene que ir a la cárcel, por favor. ¿Qué está pasando con el periodismo? ¿Por qué se ha sobrevalorado tanto? Hay gente que tiene espíritu de fiscal, más aún. Hay gente que tiene espíritu de verdugo. Esa es la verdad. En la Revolución Francesa habrían sido los que aplaudían cuando el verdugo bajaba la guillotina. Buena, otro, queremos más sangre. Bueno, algunos son así, yo no soy así. No he podido ser así. Yo creo que el tema está en que básicamente la televisión en principio, pero después también otros medios, la televisión ha hecho de la entrevista un espectáculo en sí mismo, ¿no? Entonces Sí, ahí tiene que haber algo de histrionismo también, ¿no? El siempre. periodista tiene que indignarse, tiene que resondrar al entrevistado, tiene que demostrar que sabe más que él, etcétera, ¿no? Sí. Hay mucho de eso, pues hay toda una cosa en la que el periodista es el protagonista, por un lado. Hay cosas de exhibicionismo y hay algo de lo que tú dices que me parece importante subrayar. Uno tiene que demostrar que sabe más que el entrevistado. Esa es la parte principal. Eso me parece ridículo. Yo al contrario, yo creo que el periodista no debe demostrar que sabe demasiado, porque si sabe demasiado es como un poco pues esto absurdo hacer una entrevista, mejor habla tú solo, hermano, porque tú eres uno de los 7 sabios. Entonces te escuchamos a ti nomás, habla todo lo que quieras y no invites a nadie. ¿Para qué vas a invitar a alguien a hablar? Si son todos idiotas, son todos que no sirven absolutamente para nada. Entonces, claro, depende mucho del carácter, pero también depende de lo que la empresa le exige. Cuando el show se pone de moda, hay una competencia de histéricos o histéricas. Y o histéricas, ahora hay que hacer lenguaje inclusivo, ¿no? Ya, histéricos o histéricas. Entonces comienzan los histerismos a desatarse, comienzan los gritos y comienza todo. ¿Qué pasa con la tele? Tú sabes que ahora es muy fácil ver qué están dando paralelamente, ¿no? Los programas tú lo ves, como dicen, en tiempo real. Entonces, hoy acaba de subir el rating de tal persona porque casi le pega al entrevistador, así al entrevistado. Yo le pego, pues, y le mete un combo, pues. Mañana lo vas a matar, vas a sacar un cuchillo y lo vas a amenazar con un cuchillo. Eso es lo que va a ocurrir. Por otro lado, somos una sociedad muy crispada, hay mucha agresividad, ¿no? No digo que no haya motivos para eso, hay motivos, pero lamentablemente cuando hay motivos para eso es que uno tiene que de alguna manera restringirse un poquito, ¿no? Y tratar de no agudizar tanto las cosas hasta que llegue pues, al paroxismo ya que la gente empiece a quemar cerebro, ¿no? Lo cual no significa decir las cosas. Mira, es un problema de estilo también, ¿eh? Es un problema de forma a veces, más que de fondo. Creo que hay mucho de eso, ¿no? Se ha perdido ese estilo, yo creo que se ha perdido no está de moda esa cuestión, ¿no? Yo te comentaba esto porque además en una conversación reciente los dos comentábamos que habíamos dejado de ver noticias, ¿no? Por Sí, salud mental. la verdad que sí. Porque la verdad es que el sensacionalismo es otro factor que hace realmente
causando más estrés a la población y eso es realmente peligroso, ¿no? Fíjate, el periodismo siempre ha sido sensacionalista, digamos, en el sentido de que tienes que levantar las cosas, pero hay un límite. Como todo en la vida, tiene que tener un límite. Tú no puedes meterle inflador a cosas que no mereces que le metas inflador. Hay cosas que de por sí son suficientemente dramáticas como para que tú le quieras dramatizar aún más. Entonces, hay un sensacionalismo irresponsable porque le pone un énfasis exagerado y además eso como que le faculta a no probar nada de lo que dice. Simplemente ya se dice porque hay que decirlo, hay que levantarlo y se acabó. Si me equivoqué, al día siguiente ya rectifico, pues hermano. Y si te mandan una carta de rectificación, no la publicas, pues. Y si te hacen un juicio, ¿qué? Yo los cuadro a los jueces, yo también les conozco sus cochinadas a los jueces y se acabó el problema. Eso está pasando. Eso está ocurriendo en este momento. Entonces hay cosas terribles. Ahora, en todo esto que hay un rol que juegan también las famosas redes sociales. Las redes sociales, disculpa que tome agua porque después de la radioterapia por el cáncer me quedo sin saliva. Bueno, las redes sociales en algunos lugares se han convertido en una especie de sensores. O sea, Twitter es en este momento una fuente de tal o mayor importancia que la Secretaría General de las Naciones Unidas o el Observatorio Romano del Vaticano. En eso estamos. Entonces hay Twitter convertido como fuente del periodismo. Eso me parece una barbaridad. En Twitter tú das las opiniones que te dé la gana, pero por favor, que un periodista o que un medio de comunicación utilice Twitter como lo han utilizado ya para hacer de eso una noticia, francamente eso ya es el colmo. Estamos llegando a una pobreza total. ¿A qué se debe eso también en parte? Es a la cuestión económica. No se quiere invertir. Investigar cuesta, lamentablemente, investigar cuesta plata. Investigar significa que tienes que pagar recursos durante un tiempo inmediato. No inmediatamente va a salir la noticia, que estás investigando va a demorar un poco o algo. Entonces, claro, ya vamos a lo que venga a la mano. Pues. Como lo que importa es la inmediatez, sálvese quien pueda. Se acabó el problema. Ya matar todo el mundo. Y yo creo que en medio de la situación esta tan terrible que ha sido ocasionada por la pandemia, ¿no es cierto? Sí. Se ha visto más agudizado hoy esta situación, ¿no es cierto? Claro, donde claro. No solo en el Perú, en todo el mundo, las agencias de noticias dan información en un sentido, en el sentido contrario, después se desdice, y entonces lo que hacen es crear una gran confusión en la población y gran angustia, en lugar de y dar noticias confirmadas. Tal cantidad de teorías científicas han salido ahora que uno ya francamente no sabe a qué atenerse. Ya es una cosa increíble. El otro día le han borrado a Madonna su cuenta de Instagram, ¿ya? Porque hay una nueva censura también, ¿eh? Yo no soy hincha de Madonna por si acaso, ¿eh? No voy a sus espectáculos ni nada, igual no le voy a poner la nalga izquierda para que me firme un autógrafo jamás. Pero esta loca, la señora Madonna, esta loca, ha sacado pues una noticia, entre comillas, de Instagram, amparándose en las teorías de una famosa pediatra que cree que hay vacunas hace mucho tiempo. O sea, como ya tenían la vacuna, han inventado el virus para vender la vacuna. ¿Y que han escondido la vacuna? Las grandes potencias han escondido la vacuna y la vacuna va a salir en un determinado momento y va a costar un precio de oro. Entonces, él está con esas teorías, ¿no? Y hay mucha gente que le da credibilidad. Dice, ¿por qué no? Yo me he encontrado, Carlos, con gente seria que es antivacuna, que es el movimiento antivacuna. Por ejemplo, otro, Miguel Bosé. Miguel Bosé también ha salido en todos los twitteres del mundo diciendo que esto es una conspiración. De Bill Gates, ¿no? Bill Gates. De Bill Gates y compañía, entonces sale Bill Gates, entonces llegas a una situación y dices, bueno, ¿a dónde voy? Estoy bombardeado por todas partes, por locos y por no locos. Al final todos terminan siendo locos. Mira todo lo que se discutió en el Perú, por ejemplo, mascarilla sí, mascarilla no. Guantes sí, guantes no. Yo me compré un montón de guantes. O sea, un montón de guantes. Yo también. Claro, hasta que un día me dijeron, ya no puedes salir con guantes. ¿Cómo? Debo salir con guantes. Porque la teoría era que yo tocaba, me infectaba, me sonaba el moco y ya moría. No es así.
porque el guante se ha descubierto según la universidad, no sé qué. Vaya usted a saber. Y sobre eso ya nosotros como periodistas le metemos su... Ahora, también te tocan que a nivel gubernamental tú te acuestas con 13.000 muertos y amaneces al día siguiente con 17.000. Y ahora estamos en 43.000. Señor, Dios mío, ¿a dónde vamos a llegar? Estimados. Entonces, esa información, cuando la información del Estado te deja vacíos, no es convincente, como creo que ha pasado en el Perú. Lo digo lamentándolo, no lo digo, qué bien, para fregarlo al gobierno, no. Eso ha pasado. Entonces, ese vacío te lo llenan, pues, todos estos teóricos de la vacuna, el otro, no sé qué, el de los extraterrestres, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que está ocurriendo. Y eso ha ocurrido con el Estado peruano, pero también con otros estados. ¿Ah? En España, por ejemplo, el gobierno está siendo muy criticado por la forma como han manejado la pandemia. Ya han comenzado ya los rebrotes, mira tú. Ya los rebrotes tú no sabes cuándo van a aparecer, entonces son cosas pues fantasmagóricas, que son aterradoras, ¿no? Así es. Ese es el problema. Bueno, pasando a otros temas. Estaba recordando que una vez conversando me contaste una anécdota cuando te confundieron con Gabriel García Márquez. Bueno, eso es verídico, ¿no? Bueno, sí, sí, ya no. Pero te voy a contar, en fin, me han pasado muchas cosas sobre este tema. Y yo he escrito inclusive ¿en qué género? Sería un cuento que se titula El hombre que odiaba a Gabriel García Márquez. ¿Ya? Y esta historia se desarrolla en Barcelona. Y resulta que en Barcelona, en una plaza, que es la Plaza del Pi, está un tipo sentado en las escaleras de la plaza, a la salida de una iglesia gótica maravillosa, maravillosa. Bueno, Barcelona es una ciudad pues fantástica, ¿no? Y desde el Hotel Jardín, o Jardí, como dicen ahora los catalanes, hay un tipo, yo lo estoy mirando. Y digo, eso no es. Y yo bajo. Y era un tipo que era idéntico a García Márquez. Y a partir de ahí narro toda una historia. Esa historia termina en una discoteca. En la discoteca lo confunden con García Márquez. Y el tipo que odiaba a García Márquez además. Y lo odiaba básicamente porque todo el mundo creía que era él. Y yo, ¿quién soy? Decía, yo no soy nada. Yo soy el que se parece a este sujeto, a este mal colombiano, porque además era colombiano, ¿no? Ah, encima era colombiano. Era colombiano y era hincha de Álvaro Mutis. Bueno, y decía que en verdad escribía las obras de García Márquez, era Álvaro Mutis. Bueno, en el bar se arma una trifulca de padre y señor mío, y este sujeto se mete un par de tragos de más y comienza y lo deja por los suelos y termina en la comisaría. En fin, esa es la historia. Pero te diré que sí me ha pasado eso. Y una vez sí me han confundido con García Márquez en una discoteca de Barcelona. Debo confesar que eso fue una cosa espectacular porque me comenzaban a invitar tragos y yo no sabía por qué. Me invitaban tragos y yo decía, ¿qué está pasando acá? ¿Qué diablos es esto? Entonces, eso era cuando García Márquez ya había ganado el Nobel, ¿no es cierto? Sí, claro, eso ha sido esto que te estoy contando tiene que haber sido el año 94, por ahí, Okay. o 95. Y me invitaban tragos, y todo el mundo me saludaba. Bravo, decía, hasta que me di cuenta cómo era la cuestión. Pero ya me había pasado antes, pues. Me había pasado antes. O sea, ¿cuántas veces te pasó eso? Mira, yo te voy a decir que un montón de veces, viejo. ¿En serio? Me ha pasado en Bogotá. En Bogotá. Bogotá. Yo fui a Bogotá a unas conferencias, estuve 3, 4 días. El último día tomé mi taxi, me subo al taxi para venirme al aeropuerto, ¿no? Iba con un maletín nada más, además, porque eran pocos días. Yo notaba que el chofer me miraba por el espejito y ese retrovisor mucho, ¿no? Entonces, disculpe su merced, me dice el tipo. Sí, le digo, ¿usted qué opina de fulano y tal? Fulano y tal era un famoso
animador de la televisión de allá. Tengo apuntado el nombre, no lo recuerdo en este momento, de la televisión de Bogotá. Bueno, le dije la verdad, disculpe, yo no soy de acá, no veo televisión de acá, no sé quién será esa. Se lo pregunto porque una vez subió un tipo acá que era idéntico a ese fulano. Era idéntico a ese fulano. Y yo le dije, oiga, usted es idéntico a fulano, ¿qué opina de él? Y él me respondió, ese es un hijo de puta. Y el chofer me dijo, ¿usted cree que García Márquez sea un hijo de puta? Eso que ha pasado en Bogotá. Son anécdotas increíbles, que uno francamente no se imagina. Si tú lo escribes esto como ficción, como yo escribí lo de García Márquez aquel, pues es una cosa, pero eso es real. En Lima también me ha pasado, me han correteado con un ejemplar de 100 años para firmarlo. Para que lo diga. Ah, sí. Me han correteado cruzando la pista. Y ahora te voy a decir ya la última, que ya es una cosa que tú dices, este está fumado. Ya ha muerto Gabriel García Márquez, me voy a una tienda en Larcomar, una tienda de... Estaba acompañando a una chica en realidad, de estas prendas deportivas, de Adidas, de esto, ¿no? Okay. Entramos los dos, ella se pone a mirar, yo me quedo parado así mirando un poco, ¿no? Y veo que dos jóvenes ahí están hablando, cuchicheando. Y se daban codazos y se miraban y todo. Y uno de ellos sale del grupo, se viene corriendo y dice, maestro, qué milagro es este. Gracias, señor. Era colombiano el muchacho. Sí, decía, pues. Gracias, señor. O sea, te das cuenta de que, en fin, y eso no me causa especial deleite, ni especial placer. O sea, como cosa graciosa es interesante contártela a ti en este momento, ¿no? Pero en el momento no es tan agradable. Claro, me imagino. Porque algunos no te creen. Ah, sí. Claro, me ha pasado en aeropuertos. Un aeropuerto, estaba una vez en Alemania, yo estaba sentado con mi maletín, esperando que llamen los pasajeros para el avión, y había dos alemanas, pero dos alemanas de aquellas, ¿no? Así, gigantescas, unas macetas de la patada, y hablaban entre ellas y se miraban, y por aquí, por allá. Y una de ellas también se pone una gordaza, se parece, sí, qué gusto, que no puede ser. En Alemania, hermano. En Alemania y en alemán que no hablo, pero ni la buena noche. Todo eso me ha ocurrido. Entonces, en fin. Bueno, tú has hecho, el último libro que has hecho es Inútil, es decir, que te he olvidado, me parece, ¿no es cierto? Olvidado, sí. Que son una especie de memorias, ¿no? Sí, una especie de memoria. Está incluido esta parte que te acabo de contar un poco de El hombre cuidado García Márquez. El título es la famosa canción de Juan Gonzalo Rosell, la letra, ¿no? Sí, Y la sí, música claro. de Víctor Merino, ¿no? Víctor Merino, ambos que en ¿Qué paz tal descansen. dupla esta, no? ¿Qué tal La dupla, dupla, no? una cosa espectacular. El día que yo presenté ese librito en la Feria del Libro de Ricardo Palma en Miraflores, vino la hermana de Juan Gonzalo Rosa y me dijo, señor Chema, quiero agradecerle que haya mencionado usted a mi hermano, que haya mencionado el título de su obra y todo eso. Pero tengo que aclararle algo. Usted dice que la música es de Víctor Merino. Sí, señor. No, la música es de mi hermano también. Ah, ya. La música es de su hermano, le dije. ¿Su hermano escribía música? Ah, sí, señor. Eso, yo le digo, no sé, disculpe, ¿no? Pero yo siempre había pensado que era Víctor Merino. Yo había hablado con Víctor Merino sobre este tema. Pero, en fin, según la hermana, era del propio Juan Gonzalo Rosa, cosa que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Bueno, ¿y estás escribiendo algo ahora? Ahora no. ¿Un nuevo libro, digo? No, ahora no estoy escribiendo. Bueno, he escrito ya una cosa que te va a llamar la atención porque es una especie de mini biografía de un hombre que fue rector de la Universidad Católica, que es el doctor Tola, un famoso matemático peruano. ¿Por qué? Porque yo con su hijo Pepe Tola, que es de mi edad, con el que estudiamos kindergarten, solamente kindergarten en el colegio, y después se cambió de colegio,
tomaba yo café en el Starbucks de Álvaro Gutiérrez. Y me hablaba siempre de su padre. Yo le preguntaba sobre su padre. Yo no lo conocía a su papá. Le preguntaba mucho sobre su padre. Y entonces me nace esta idea. Y entonces me doy cuenta de que estoy ante uno de los últimos humanistas, en el sentido clásico de la palabra. Músico. ¿Cómo tiene? Pero tu padre, ¿dónde aprendió música? Mi padre no aprendió música, pero tocaba instrumentos. Era un melómano, amén de matemático, en fin, una serie de cosas más, ¿no? Entonces ha salido. Ahora el libro no tiene cuándo salir por esa cuestión de la pandemia, ¿no? Probablemente lo va a publicar la misma Universidad Católica, ¿no? Es un homenaje al rector. Después de eso ya, la verdad, no estoy escribiendo nada. En este momento no estoy escribiendo absolutamente nada. Lo último que escribí son los textos de un espectáculo que hice en diciembre del año 18, que se llama Tu amor es mi enfermedad. Sí. Es una sátira sobre el cáncer, y que lo escribí eso salió en diciembre del año 18, uso unas funciones hicimos para favorecer la Liga por una lucha contra el cáncer. Con mucho éxito, ¿no? Con mucho éxito. Lamentablemente solamente había pocas fechas. Con el apoyo de Gisela Valcárcel, que me ha apoyado muchísimo durante todo este tiempo, Jean-Pierre Mañé, en los Chapis del Perú, etcétera, ¿no? En fin, entonces hicimos un espectáculo, una especie de musical, ¿no? O sea, eran monólogos míos con canciones escritas ex profeso para el espectáculo, compuestas en la parte musical por Abraham Padilla Benavides y en la parte de la letra por mí. Eso es. Suelo trabajar yo con Padilla siempre, estas cosas, ¿no? Así es. Bueno, Chema, te agradezco muchísimo Así por es, mi estos querido minutos. Carlos. Y hay espacio para que hagas Cherry para tu programa. Los domingos, ¿a qué horas? Bueno, pues los domingos, como este domingo, a las 10 de la madrugada, perdón, de la mañana. A las 10 de la mañana, ustedes se ponen en YouTube. Para este domingo tengo un comentario crítico sobre el mensaje presidencial y sobre la situación de la pandemia que tenemos en este momento. Y tengo una entrevista, esto es de archivo, una entrevista con Jorge González, el líder de Los Prisioneros, y algunas otras cositas más que tienen que ver con la música, con la cultura, etcétera. En fin, más o menos dura una hora el programa. Y es más o menos entretenido, no pierden nada. No pierden nada viéndolo. Sí lo es. Muchas gracias, Chema. Carlos, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. Cuídate mucho, gracias. Que sigas muy bien, hermano. Hasta luego. Nos vemos. Chao, chao. Chao.